Yo quiero, antes de empezar, decirles que yo los amo con todo mi corazón, y los amo con toda mi alma, porque el Señor dice que si yo odio a mi hermano es como si lo matara, y yo no, jamás, el Señor me libre en mi corazón, y sé que el pastor Luis Alberto también lo hace, subirnos a este púlpito a atacar a nadie. Al único que venimos a atacar es a Satanás. Amén. Y a los hijos de Satanás. Amén. Porque quien confiesa que Jesucristo es el creador del universo se hace hijo de Dios. Quien no confiese es hijo de Satanás. Lo dice la Escritura. Así es. Así que mi hermana y mi hermano, yo no me acosté a las 3 de la mañana y me levanté a las 5 de la mañana para atacarla o atacarlo. Me levanté a esa hora porque el Señor le plació. Porque si fuera por mí, yo me quedo durmiendo ahí ronchadito en la cama. Yo me quedo durmiendo, pero el que me levanta es el Señor. Porque Él es el que me dice, bueno, yo le tengo que rendir cuentas al Señor por lo que voy a decir aquí y por lo que deje de decir. Si yo no advierto a la congregación el peligro que hay, la sangre de ustedes va a ser sobre mí. Pero si yo advierto aquí algo hoy en este púlpito y usted no hace caso, la sangre es sobre usted, dice el Señor. Ya no es sobre mí. Porque yo aquí no vengo a pelear con nadie. Yo aquí vengo a exhortar, para que también me exhorten, porque yo también necesito exhortación, pero siguiendo los preceptos bíblicos, y las Sagradas Escrituras me apoyan. Las Sagradas Escrituras dicen en Hebreos que todos ustedes se tienen que sujetar a mí, porque si yo soy más berraco que ustedes, ¿o es que yo sé más que ustedes? No, al Señor le plació coger esta basura y convertirla en un pastor. Eso le plació al Señor. Como muchas cosas que están en las Escrituras que a Él le placen y nosotros no entendemos. Decía en el estudio pasado el pastor Luis y me quedó sonando en el corazón. Si yo llego a matar a un niño, ¿me es pecado? Claro, porque la palabra de Dios dice que yo no debo matar. Pero si Dios mata a todos los primogénitos de Israel, ¿Él es malo? No. Él no es malo. Y los mató. ¿Por qué los creó? Porque Él los creó. Si yo llego y hago como quita las propiedades a la gente, ¿eso está bien? Está mal. Pero si el Señor llega y coge y se le da su santa voluntad de entrar por el pueblo de Israel y quitarle las tierras a los de Jericó, quitarle las tierras a todo el mundo, ¿Dios es malo? No, Él no es malo. Él es santo, soberano. 3 veces santo. Él es soberano. Él es Dios. Él es dueño de todo. De todo, de todo, de todo. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Si el Señor dice que la congregación se debe sujetar al pastor, sujétese al pastor. Porque si no se sujeta al pastor, está en desobediencia, rebeldía y el Señor lo castiga. Así de sencillo. Hay que sujetarnos. Si el Señor dice en las Sagradas Escrituras, esto no se hace, pues no lo haga, mi hermano. Esto sí se hace, hágalo, mi hermano. De eso se trata de seguir las Sagradas Escrituras. Mateo 6:10. Los discípulos le decían al Señor: Señor, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y el Señor les dijo: cuando oren, digan esto. Mateo 6:10. ¿Me puede leer ahí, por favor, Rani? Duro, así como de cantante, saxofonista, pianista, guitarrista. ¿Ah? Mateo 6:10. Sí, duro. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que se haga la voluntad en el cielo y en la tierra.
perdamos de vista esos dos momentos, el cielo y la tierra, porque el tema de hoy tiene que ver con el cielo y la tierra. Es clave hacer la voluntad del Padre, no hacer mi voluntad. Mi voluntad siempre es rebelde. Mi voluntad siempre es para la vanidad. Mi voluntad siempre es mala. Pero la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Para mí. Antes de iniciar, le puse como título a esta prédica, atando los zapatos de Satanás. Atando los zapatos de Satanás. Yo quiero que entiendan, por ahí estuve mirando, me siento a estudiar. Vi un experimento que me puse a investigar si era experimento o no era experimento, pero el Señor me puso en el corazón traerlo acá para que entendamos qué le pasa a muchos cristianos hoy en día. ¿Qué nos pasaba? Dice el burro. Resulta que cogen 5 micos y lo meten en un cuarto. Y el científico está observando, obviamente. Y pone una escalera. Y en la escalera coloca unos bananos. Y tienen una llave como esas de bomberos con agua casi congelada a menos 10 grados. Entonces empiezan a observar a estos 5 micos. Y el primer mico se subió. Cuando el mico se subió y tomó la primera banana, esa llave cogió y le pegó la mojada más tenaz a esos otros 4 micos. Menos 10 grados. Y entonces, y obviamente al que tomó el banano. Entonces, volvió otro a subirse y cuando tomó el banano, otra vez la dosis de agua fría. Y al otro también. El experimentador de los 5 micos sacó uno del cuarto y metió uno nuevo. ¿Sí? Obviamente el nuevo no sabía qué pasaba adentro. Inmediatamente dio los bananos y antes de que se subiera lo encendieron a pata. Una golpe, no hermanito, no se suba, no se suba, y le cascaron. Pero él no sabía por qué le cascaron. Lo cierto era que él no se podía subir a comer ese banano. Lo dejaron ahí. Sacaron otro de los antiguos, metieron otro nuevo. Y ese claro ve el banano y se fue a subir el banano. Y el que llegó nuevo y los demás lo encendieron a puños y a patadas y no lo dejaron subir. Para no ir alargando, ya más tarde los 5 micos, todos eran nuevos. Todos nuevos. Pero ninguno se subía. Sacaron otro y metieron otro nuevo, uno más grande, un gorila. Y se fue a subir y le pegaron durísimo y no lo dejaron. Y le preguntaron, él preguntó al gorila, venga, ¿ustedes por qué me pegan cuando va a coger la banana? Y le contestaron, no sabemos, pero aquí se hace siempre eso todos los días. Chistoso, ¿verdad? Así son la mayoría de los cristianos hoy en día. Repiten unas doctrinas porque otros las repiten y usted le pregunta, ¿por qué? No, pues que así me enseñaron y yo no voy a cambiar. Y nos rebelamos y nos golpeamos unos con otros sin saber por qué. Pero nadie se pregunta el origen de los piestazos. Si preguntaran, no, es que sale agua de ahí, nos pega una empapada, pero los otros 5 nuevos no sabían nada. Y entonces llega uno y se sube aquí en el púlpito y dice, las mujeres no pueden predicar en el púlpito. Empezamos a pegarnos unos con otros y a murmurar, a decir, ese está equivocado. ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho por años lo mismo.
Así nos pasaba con la Trinidad. Decíamos, yo entré a una congregación, entré a la iglesia católica y después entré y me cambié a la iglesia cristiana evangélica, que eso tampoco existe. En las Sagradas Escrituras no está cristiano evangélico. Pero entré y empecé a repetir, por favor, Gabrielito, cuando vaya a Colombia y se congregue, busque una iglesia de sana doctrina, trinitaria. Y yo, ¿por qué repetía eso? Y nunca me preguntaba por qué lo decía. Como el mico. Igual. Pero el Señor le plació decirnos la verdad. Y decir que Él no era un Dios de tres cabezas. Que Él no era ni una persona, ni dos personas, ni tres. Que Él es un solo Dios. Y está escrito en Deuteronomio 6:4. Amén. Oye Israel, Jehová uno es. ¿Cuántos son? Uno. Y es espíritu. Y Él tiene un nombre. Y en las Escrituras dice que el nombre de Jehová, el nombre de el nombre del Padre Eterno, el nombre del Espíritu Santo, el nombre de Dios, ¿quién es? Jesús. Él tiene un nombre y su nombre es Jesús. Pero a mí me cuesta, porque si me subo a averiguar me dan 10 casos. Porque si me subo a la escalera a coger el alimento, entonces todos mis amigos me rechazan y ya no me invitan a la casa. ¿Cómo han hecho personas acá? Se van a la iglesia donde les dejan coger el banano, el alimento, sin discernir. Sin discernir. Entonces, mi hermano, hay muchos temas, y mi hermana, en las Sagradas Escrituras que están en la misma condición. Lo repetimos porque otro lo repitió, porque papá, mamá lo repitió. Tutaina tuturuma en Colombia. Tutaina tuturumaina. Y entonces le dice, ¿usted por qué canta eso? Porque es que mi abuelo lo cantaba. Y al abuelo, ¿y por qué canta eso? Porque mi bisabuelo lo cantó. Pero nunca se preguntaron si al Señor le agrada eso. ¿Y qué significa eso? ¿Y qué significa eso? Lo único que es más rico y no baila ahí, chévere, y le dan una tilla muy buena. Llegó diciembre y desde octubre ya están montando un árbol y se le pregunta ¿por qué monta el árbol? Porque Jesús nació un 25 y usted averigua y lee las Escrituras y las Escrituras nunca dicen que Jesús nació un 25. ¿Pero por qué lo hacen? Para que no me den duro, como el mico. Porque es chévere sentirme incómodo. Cuando a mí me incomodan de donde estoy, me cuesta. Hay muchos temas en las Sagradas Escrituras que nosotros repetimos y repetimos y repetimos y repetimos porque otros las escuchan. La gente pelea en las iglesias por las lenguas, pero no se toman la molestia de comprar un diccionario. No lo estoy vendiendo, no considero publicidad, eso me lo regaló mi hermana y mi hermano, Dios les bendiga ese corazón. Aquí está toda la Sagrada Escritura en griego, lo que significaba en griego realmente, para que no nos engañen. Pero no compramos revistas de cómo adelgazar más rápido, cómo tener chocolatinas. Va a la cafetería y comer chocolatinas, se las unta. Pero esto es lo que me va a llevar a mí a la salvación. Y esto es lo que me lleva a mí a la obediencia al Señor. Estudiamos las Sagradas Escrituras. ¿Cómo voy a aprender si no vengo al estudio bíblico? Es muy difícil entender a veces un tema porque yo me quedo con la enseñanza, mala enseñanza de un púlpito de un pastor, porque no investigué. Y me dan duro, pero yo no pregunto por qué. Si aquí hay alguien, hermana o hermano, que tiene dudas sobre quién es Jesús, miren, ante el Señor Jesús, yo estoy dispuesto a trasnochar todas las horas que usted quiera para que nos sentemos a estudiar quién es Jesús. Pero que las Sagradas Escrituras se lo digan, no un predicador.
Porque cuando yo creo más en el predicador que el Señor, me desvío, armo contiendas, armo disensiones, armo peleas, y lo que hago es alejarme del Señor. Y de paso alejo a otros. Así es. No podemos seguir así, como si fuésemos enemigos. ¿Usted cree que el Señor nos trajo aquí para que estuviésemos en enemistades? No, el Señor nos trajo aquí para que nos amáramos y nos ayudáramos unos a otros. Y perdemos de vista el norte que es Cristo Jesús. Malinterpretamos las Sagradas Escrituras. Cuando el Señor dice que donde todos o más estén congregados en su nombre, y es que Jesús no está por todas partes. Él lo llena todo. Él lo llena todo. Lo que pasa es que interpretamos mal. Lo que quiere decir Él es que está hablando sobre el perdón, y lo vamos a ver ahora. No tiene que ver que solo está cuando nos reunimos acá. No, mi Señor va conmigo cuando yo veo una señal de tránsito que dice prohibido y me dice cuidadito, y yo cojo por donde es, así me toque 20 cuadras más adelante. La palabra de Dios dice que el Señor es espíritu y que Él lo llena, que no hay ningún templo hecho por manos de hombres que lo puedan contener, no existe. Por eso Él nos dejó su espíritu dentro de nosotros. Por eso el templo del Señor somos nosotros mismos. Así que, así yo esté solito allá, echándole agua a ese poquito de pasto, el Señor está ahí conmigo. Así hayan 20 allá, 100 acá, aquí está y allá está. Porque el Señor lo llena todo. Entonces, mire que cogemos frases, porque otro pastor nos enseña eso, y lo traemos aquí como si fuera una doctrina. El Señor Jesús nos mandó a atar demonios. Muéstreme a alguien en las Sagradas Escrituras donde encuentre que el Señor Jesús dijo, vaya y aten los demonios. No está. Por amor a Dios, no está. El Señor nos mandó fue a echar fuera demonios en el nombre de Él, no a darle órdenes al Creador como esos fanfarrones predicadores de televangelistas que se suben a la voz de 3, 1, 2, 3, espíritu, sople, como si el Señor fuera ahí. Por favor, no seamos tan cortos. Pidamos al Señor sabiduría y caemos. ¿Dónde está escrito que el Señor me dijo, arrebátele el bolso? Eso hace un ladrón. Arrebátele. Yo le arrebato. ¿Dónde está eso? Por favor, ¿dónde está? Para unirme al arrebatamiento. ¿Dónde está? Que yo tengo que arrebatarle los hijos a Satanás. Las Sagradas Escrituras dicen que todas las almas, aún de los demonios, le pertenecen a Jehová. Todas las almas le pertenecen al Señor. Así que Satanás no tiene ningún alma, porque el Señor es el que manda el alma al infierno o al cielo. Es Él. ¿Por qué no pensamos en esas cosas cuando leemos? Miren, vámonos a Mateo 18, por favor. Hay una mala doctrina, y sobre todo con el permiso de mi Señor, porque aquí cuando nombran a Himeneo, cuando nombran a Fileto, cuando nombran a Jesús, que todos eran hijos de Satanás, los nombraron porque ellos tenían que nombrarlos para sacarlos de las iglesias. Hay un señor llamado Maldonado, bien Maldonado, que tiene una doctrina gigante en los Estados Unidos, multitudes de 20-30 mil personas, atando a Satanás cada 8 días, y vuelve y se le suelta el lunes. Ese es el negocio.
Porque mientras la gente ata y desata, le sacan la plata. Ese es el business. Pero lo que dice el Señor aquí, de atar y desatar, usted lo va a aprender hoy del mismísimo Señor Jesucristo. Porque la Sagrada Escritura dice en 2 Timoteo, no vayan allá, 3:16, que la Escritura fue inspirada por el mismísimo Señor Jesús. O sea, por el Espíritu Santo, que es Jesús, que es Dios. Él fue el que inspiró esta escritura. Y como Él fue el que la inspiró, le puso a este evangelista: mi hermano, explíqueles esta palabrita. Mateo 18. Mateo 18. Yo les voy a pedir un favor grandísimo, aprendan eso desde hoy. Traten de no mirar los títulos que están en negrilla ahí, porque eso es invento de Satanás. Las Sagradas Escrituras, en su original, no traen ningún título, sino que se lo pusieron para que nosotros tuviéramos más comodidad, y cuando manipulamos la palabra para acomodarnos a ella, es cuando nos desviamos. ¿Me hago entender? Esos títulos parten el tema, lo parten, lo dividen. Por eso estos hijos de Satanás cogen la escritura y engañan a multitudes, y cogen esta parte. Dice, ya le digo, porque así, el 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hasta ahí llegan, hasta ahí lo dejan, y empiezan: yo te ato espíritu de pobreza, te ato. ¿Cuál espíritu de pobreza? Ustedes tienen que mirar qué clase de espíritu se encuentra en las Sagradas Escrituras, porque eso se lo inventaron. Espíritu de pobreza, espíritu de borrachera. Hay espíritu, el anticristo es un espíritu, la mentira es un espíritu. Pero dejen de poner espíritus en todo lado y menos de atarlos, porque el Señor no los mandó a atar, los mandó a echar fuera a los demonios. Entonces nos quedamos ahí. Si ve que la Escritura dice que lo que atemos en la tierra, y entonces este televangelista se sube y hace todo un circo alrededor de esto, y lleva a la gente a ese éxtasis y lo lleva a una sugestión colectiva. Y lo empiezan ellos a creer que pueden atar lo que sea. Ate a su marido, mija, átelo. En el nombre del Señor, átelo. Desátelo. ¿A dónde está eso? Vamos a ver qué dice el Señor con base en eso. Ese mismo 18. Todo el capítulo 18 le va a enseñar a usted qué significa atar y desatar, para que se desate de esa mala doctrina. Y dejen de pelear unos con otros, porque Satanás puso eso para dividir. Satanás es el mismo, él no cambia. O sea, su manera de actuar siempre va a ser por debajo, arrastrado. Si él vino a la mujer cuando la encontró sola, él sigue buscando a la mujer cuando está sola para dañar el hogar. Siempre. Los varones que están así impetuosos, y llega la serpiente y coge a la mujer y le pone en el corazón: ese pastor está equivocado. Y pone a dudar: mire, mi esposa, cuando aquí se subió un hijo de Satanás a enseñar otra cosa, y el Señor lo mostró y lo quitamos de ahí, antes de esto empezó a irse a las mujeres de la iglesia y cogió a mi esposa aquí en un ensayo de alabanza, mientras yo le hacía el almuerzo a la serpiente.
No estoy hablando de mi esposa, del que vino. Sí, porque quedaron ahí. Y entonces, yo haciendo el almuercito, cuando entra mi esposa en llanto, porque la serpiente vino y le dijo, con que Jehová dijo, ¿no? Igualito vino y le dijo, con que Jehová dijo, ¿no? Y llega mi esposa llorando, Luis Eduardo, y cuando mi esposa me dice Luis Eduardo es porque está muy brava. Luis Eduardo, usted está equivocado, por favor reaccione. Así me decía, pero un momentico, mi amor. Si yo estoy equivocado, vamos a sentarnos tú y yo con las escrituras, con los líderes de la congregación y miramos la parte que la serpiente le dijo. Porque la serpiente también vino ante el Señor y le dijo, láncese de arriba aquí. El Señor está escrito que le va a mandar unos ángeles para que usted no me parta ningún hueso. Porque Satanás conoce las escrituras. Y entonces, gloria a Dios, nos sentamos, no lo sabe todo. Y cuando ella vio, la misma palabra le mostró cuán equivocado estaba esa serpiente. Porque la serpiente siempre va a venir primero a la mujer para destruir el hogar. Para destruir, viene primero la serpiente por la mujer. Así está escrito. Y no es que la mujer sea menos. No. Nos molestamos porque la Sagrada Escritura dice clarito, cuando quieran lo vamos a hacer en un estudio bíblico. Vamos a hacer un estudio bíblico bien grande, ¿cierto, Pastor Luis? Que habla sobre si la mujer puede predicar o no. Yo no puedo decir si sí o si no, sino que se lo digan las Sagradas Escrituras. Pero se molestan porque le dicen, cállese la mujer, que no predique. Usted no puede ser autoridad sobre ningún hombre, menos para hacer un púlpito, está escrito. Usted no puede ser pastora. Les pido el favor que a mi esposa no le digan pastora. Ella no es pastora, ella es Milena. Ella es la hermana Milena. Gabrielito, usted tenía razón. Hace como 4 años hubo aquí una discusión de ¿y por qué le dicen pastora a Milena? Y entonces hay que decirle a Francia, piloto. ¿Cierto? Gabriel, disculpen, usted tenía razón. Amén. Eso lo vamos a hacer. Pero no peleen conmigo. Peleen contra Satanás con argumentos en las Sagradas Escrituras. Amén. Miren, y la Sagrada Escritura dice, mujeres, enseñen a los niños, enseñen a las otras mujeres a comportarse, a ser buenas esposas. Ustedes saben que la tercera parte del planeta son mujeres y niños. Qué responsabilidad tan grande para la mujer. Pero no se pone brava porque le dicen que no le predique a un hombre. Y son mayoría lo que le mandaron a hacer. Si estamos peleando por quién es el que trabaja más o menos, les dejaron más trabajo a ustedes que a nosotros. Porque la tercera parte de la población de la humanidad son niños y mujeres. Y la Sagrada Escritura les mandó a predicarles a ellos, a enseñarles, no en púlpito ni en público. Pero bueno, esa era la introducción. Seguimos. 18.1. Yo quiero que vayamos despacito. Este tema es muy extenso y hermosísimo, seguirían como 80 prédicas y una. Pero vamos a trabajar solamente el 18 así rápido, lo vamos a evacuar en 25 minutos. Entonces dice, (18:1) en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, vean, ese siempre ha sido el problema del ser humano. Queremos creernos más que otros. Y en la vida cristiana es todo lo contrario. En la vida cristiana el Señor le dijeron, hay otros de los discípulos dicen quién es el mayor, y antes estaban peleando quién es, y el Señor le dijo, mire, el que se haga de último y le sirva a los demás, ese es el mayor de todos, ese es el primero. Y aquí vuelven y le preguntan, ¿sí?
Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ese versículo del 1 al 5 se refiere a la actitud humilde de un niño. ¿Sí lo entendieron así o no? Está hablando de la actitud humilde de un niño. El Señor ya nos está llevando, ojo, no pierdan de vista atar y desatar, ojo. Nos está empezando a hablar de algo muy importante, que es la humildad. Porque cuando tú eres humilde, tú no eres soberbio. Cuando tú eres humilde, te sujetas. Cuando tú eres humilde, haces la voluntad del Padre. ¿Vamos bien? 18:8. Bueno, desde el 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿cierto? Córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Ese versículo del 6 al 9 hablan de no estorbar con el pecado a esos niños o a quienes son como ellos, a quienes somos como ellos. ¿Sí? El Señor está hablando de tropiezos. Cuidado con hacer tropezar a otros, a esos hermanos cristianos que tienen esa misma humildad de un niño. Cuidado, es una advertencia y del doloroso que puede resultar disparar ese pecado. Cuidado. ¿Sí vamos bien ahí? Mire que no está hablando de, hasta el momento no estamos atando ningún demonio. Hasta el momento no estamos desatando ningún demonio. Ahí no está hablando todavía nada de eso. No se ha nombrado además ningún demonio. Ni a Satanás, que no tiene nada que ver aquí. Amén. 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se había descarriado? Y se acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Versículo 10-14 habla de que cuando alguien es estorbado es como una oveja perdida. Amén. En particular el versículo 14 debe entenderse así: que se pierda, que viene del griego apolumi. Yo lo miré aquí en el libro gordo de PTT. Que no es perder la salvación, sino perder la paz y la comunión con el Señor. Porque ya le voy a mostrar dónde dice, por tanto, si tu hermano peca, ¿qué palabra dijo antes de peca? Tu hermano. Ojo, tu hermano. Cuando hablo de un hermano, estoy hablando de hermano en Cristo Jesús, un hermano que cree en el Señor Jesús. ¿Sí estamos hablando? ¿Estamos claros ahí? Ve y repréndele estando tú y él solos, dice el 15, ¿cierto? Y si te oyere, has ganado a tu
¿Cómo puede ganar un hermano? ¿Sí me hago entender? Si ya es hermano, uno gana a una persona y se convierte en hermano suyo. Eso no es. Has ganado a tu hermano significa que está hablando de esa relación entre tu hermano y tú, hermano cristiano, no de una persona fuera. Amén. 16. Y ganarlo significa restaurarlo, ¿cierto? Cuando aquí los hermanos me llaman y tienen esos conflictos tan violentos, así como tengo yo con mi esposa, porque también he tenido conflictos y he recurrido al Pastor Luis, mira hermano, pasó esto. Sí, y viene la palabra. Así como han venido muchos acá, y para la gloria y la honra de Dios, he ganado a muchos hermanos para la honra y la gloria de Dios, porque ¿cómo lo he ganado? Porque se han restaurado. Se han restaurado, han dejado el pecado, ese pecado que habían hecho y no lo volvieron a hacer. Hasta el momento no hay demonios atados. 16. Mas si no hiere, toma aún contigo 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Sí? Ese versículo 16 está en la ley, no lo miren, Deuteronomio 19:15, así como el pasado también está en la ley, que dice que tendrás razón, que tendrás que razonar con él. Eso también está en Levítico 19:17. El versículo 17 dice: si no lo oyeres, dilo a quién. Sigan leyendo ahí. Y si no oyere, ¿a quién? A la iglesia. Tenle por gentil y publicano. Mire, mi hermano, a los gentiles no los dejaban entrar a los templos. A los gentiles no los dejaban entrar en las sinagogas. Lean y verán, investiguen y verán. No los dejaban, porque los judíos odiaban a los gentiles, a los publicanos, odiaban a los samaritanos. ¿Sí estamos ahí? Por eso cuando le dice lo que está hablando entonces, cómo hemos de proceder respecto a alguien que no quiere reconciliar, de esta misma manera como está mencionando el Señor, ¿sí? ¿Cómo? Dice, tómalo por gentil y publicano. Si a los gentiles no lo dejaban entrar en la iglesia, ¿qué me está diciendo el Señor? No lo deje entrar. No lo consideran. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vamos bien ahí? ¿No quieren entonces observamos hasta aquí que no se ha mencionado el diálogo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Por qué tomé desde el 18:1 hasta el final? Porque siempre que ustedes, siempre acostúmbrense como cristianos, siempre tienen que leer todo el capítulo, y ojalá un capítulo antes y otro después cuando no entiendan mucho, porque las mismas Sagradas Escrituras se explican solitas, para que no saquen un texto fuera del contexto y formen un pretexto. ¿Estamos? Por eso ese texto que fue sacado para hacer una doctrina, ese texto que dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. También aparece eso mismo por allá cuando a Pedro le dan las llaves, y entonces es cuando se inventa la imagen de San Pedro con un poco de llaves como portero del estadio. No, todo eso es mentira. Si ustedes leen todo, también habla de lo mismo que va a hablar aquí el Señor, que está hablando. Amén. 18:18. Aquí es donde llegamos. Ya vamos ahí, ¿sí? Hasta el momento, para el 18, hemos visto que estamos hablando de restaurar, de ponernos de acuerdo, ¿cierto? Cuando tú no te pones de acuerdo con alguien, ¿qué pasa? Hay disensión, hay pelea, hay odio, hay amargura, ¿cierto? Cuando tú no eres humilde ante el Señor, lo mismo, vas a tener choques. Y el Señor, todo lo que he venido hablando hasta el 17, ha hablado de eso, de la humildad, habla de no ser tropiezos para otro, habla de restaurar. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí el versículo 18 se refiere a ejercer disciplina. Digan todos disciplina.
Miren, atar viene del griego sujetar, apresar, ligar, encadenar. Desatar es aflojar cadenas. Usted encuentra en griego, encuentra eso. Cuando la iglesia aplica disciplina, mantiene sujeto al infractor. ¿Ok? Porque hasta el momento el Señor estaba dando unas pautas de disciplina, de comportamiento. Por eso dijo, si después de que usted lo llama, le explica la palabra, le dice que Jesús es el creador y él sigue pensando que cuando se muera va a encontrar a Dios todo canoso, barbado, viejito, y a Jesús en otra silla y el Espíritu Santo dando vueltas, dice, tómelo por gentil o publicado, o sea, no lo deje entrar. Pura disciplina, está hablando de disciplina. Entonces, cuando ya empezamos a ver que el atar y desatar habla de disciplina, y la Sagrada Escritura se lo va a enseñar hoy, porque esos no son inventos míos, eso lo escribió el Creador. Versículo 19, otra vez digo, si es que vuelve otra vez, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si ve que ahí hay otro pastor, ahí está hablando Jesús y dice que el Padre está en el cielo, pues claro, no es que Él es omnipotente. Él puede estar arriba, Él puede estar abajo, puede estar en todas partes. Él puede estar muriendo en la cruz, estar enterrado y estar sentado en su gloria, porque Él es omnipresente, omnisciente, Él es omnipotente. La palabra omnisciente y la palabra omnipresente no están en las Escrituras. Siempre menciona omnipotente, pero nosotros, la palabra de entender muchas cosas en las Sagradas Escrituras es eso. Pero Él es omnipotente, o sea, para Él no hay nada imposible. Por eso Él les está diciendo, enseñándoles, mire, se va desde el cielo. Si usted no se pone de acuerdo con su hermano, yo no lo voy a perdonar. ¿Dónde está eso? También lo enseñó en la oración. Mateo 6, 14, 15. Por favor, lean, pero espérenme, leo en el 18. Él lo enseñó en la oración. Por eso digo en el 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, en la tierra, ¿sí ven? En la tierra, estamos hablando ya de atar y desatar en la tierra y en el cielo. ¿Qué dice ahí Mateo 6, 14, 15? María Piedad, gracias. ¿Lo tienes? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y el antes. Más si no. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Más, si tú no perdonas a tu hermano, nuestro Creador tampoco te va a perdonar. Así que deje el orgullo. El Señor le está diciendo desde todo el 18, sea humilde. Si su mujer lo traicionó, hermano, arrodíllese, analice y pídale perdón al Señor y perdone a esa mujer y arranquen otra vez. No, yo no la perdono, yo no le perdono. Entonces el Señor dice que esa persona está atado. No se ha desatado. Ya le voy a mostrar. 19 ya. Del 19 se refiere a la decisión de los líderes sobre la disciplina a aplicar. ¿Sí? El acuerdo a que se refiere esta enseñanza es relacionado con que la disciplina se impondrá. Se va a poner una disciplina al infractor que ha desechado la exhortación. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿cierto? 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ojo que estamos interpretando mal eso. El versículo 20 obviamente no se refiere a las reuniones de la congregación. No está hablando de la reunión de la congregación, sino de perdonar. Amén. Sino que si no han llegado 2 o 3 hermanos, entonces Jesús no está allí.
Entonces, si no han llegado 2 o 3 hermanos, ¿Jesús no está? Jesús está. ¿Cierto que sí? Entonces no interpretemos las cosas así. Amén. La reunión donde se decide la disciplina es lo que está llamando el Señor. Es una reunión que tenemos para que ejercer la disciplina. Por eso dice, llame a uno. Si no le hace caso, llame al otro. Si no, llame a los pastores. Si no, contelo a la iglesia. Y si no hace caso, afuera. Eso es una exhortación. ¿Sí? Donde participan los líderes de la congregación y los testigos. ¿Vamos bien ahí? La doctrina de atar demonios sobrevino muy recientemente, hace unos 20 años. Si ustedes son bien estudiosos, pónganse a averiguar de dónde viene esa doctrina, y son doctrinas de hombres. Porque una persona con mucho poder para hablar de las Escrituras lo dijo, y los demás empezaron a repetir lo mismo, pero nunca se preguntaron por qué. Como los mismos. No hay una enseñanza al respecto en todas las Escrituras, ¿sí?, sobre atar y desatar demonios. No hay, ¿sí? Miremos el 18:30. Hasta ahí vamos de perdonar y soltar el castigo. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Estamos hablando de soltar el castigo, perdonar, ¿cierto? Problemas en la congregación, entre hermanos. Así se arreglan las cosas entre hermanos, por medio de las Sagradas Escrituras. Amén. No quién sabe más, ni quién sabe menos, ni quién vota más versículos, sino el que hace la voluntad del Padre. Amén. Mateo 18:30, más él no quiso, sino fue... me salté muchísimo. Vamos hasta ahí. 21. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Pónganle cuidado, mi hermana y mi hermano, por favor, concéntrese en lo que sigue. Ahí le estaba hablando al apóstol Pedro. Mire todo lo que le habló el Señor desde el 18:1 hasta el 21, 22. Todo hasta ahí. Mire lo que le contesta Pedro. Pedro le contestó acaso, Señor, ¿y cómo hago para atar un demonio? ¿Cuántas veces? Señor, ¿y cómo hago para desatar a mi suegra? No. O Pedro era muy tontico porque no entendió y le habló de otro tema al Señor, o él lo entendió perfectamente desde el 18:22 lo que estaba hablando el Señor. Y mire lo que le contesta Pedro. Pedro entendió clarito que estaba hablando sobre perdonar. Sobre perdonar. Mire lo que le contesta Pedro. 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Claritico le dijo el Señor, claritico le preguntó Pedro, porque Pedro sí entendió perfectamente lo que el Señor estaba hablando en todo el capítulo 18, cuando hablaba de los niños, cuando hablaba de que si no perdona, que llámelo. Estaba hablando de una exhortación, estaba hablando sobre perdonar. ¿Cómo sabemos eso? Porque Pedro concluyó diciendo, ¿cuántas veces debo perdonar? Ahí se cae de su propio peso esa mala doctrina satánica de estos hijos de Satanás de la televisión y de las iglesias en Colombia, que no hacen sino sacarle dinero a la gente por medio de todas estas prácticas. Y entonces las personas llegan con ese léxico a las congregaciones: te ato, te desato, arrebátale los hijos. Yo no le tengo que arrebatar a nadie nada. Yo no le tengo que dar órdenes al Creador. Entendamos que el mal y el bien lo hace el Señor Jesús. Nuestro Dios es el que hace lo malo y lo bueno. ¿Usted cree eso? Amén. Él hace lo bueno y lo malo.
Está escrito. Está escrito, por más que nos duela, por más que no lo queramos entender, está así. Y si el Señor dice que las mujeres no prediquen, el Señor lo mandó. A mí me gustaría que Milena predicara para yo relajarme un fin de semana. Pero el Señor dijo, no. ¿Me gusta? Me importa 5. El Señor le agradó que fuera la mujer que callara, punto. ¿Porque es menos? No. Porque el Señor puso muchas órdenes. Y Él estableció así desde el comienzo. Todo está establecido así desde el comienzo. Es más, el mismo Pablo, cuando dice que la mujer calla en la congregación, que no les es permitido enseñarle a un hombre, inmediatamente va a la ley y dice, porque la mujer fue engañada. Y fue al principio, ese fue al principio de la palabra. Y entonces, lo mismo, que es que el diezmo, si el diezmo está ahí, pero no es dinero. Y todavía hay gente que yo le digo que el diezmo bíblico no es dinero, sino el diezmo bíblico es el de granos, el de alimentos, de animales, y pelean. Pelean porque es que les gusta que les roben la plata. Y yo le digo a un hermano, mi hermanito, no le dé más plata a su pastor, que eso no está escrito. Yo hago lo que quiera con mi plata. Bueno, sí, tienes razón. Pero no se deje meter en su cabeza que porque no diezmo va a ir a condenación. Y está escrito, pero nos resistimos como los mismos esos. Nos resistimos. El Señor dijo clarito ahí eso. No, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces el Hijo le hace caso al papá, el papá manda la paloma y la paloma no hace caso, entonces le da un pedrón en el... Una cantidad de historietas de Condorito que no están escritas. Y peleamos por eso en vez de venir acá. Seguimos, para que le amplíe un poquitico mejor, más, mucho mejor. Y el Señor viene acá y nos da en el 23... Porque es que todo el capítulo 18 me amplía y me explica qué es atar y desatar. Ya vimos una parte de eso, que el Señor está hablando es del perdón. Hoy venía con Camila, venía a recoger a Camila, y le pregunté a Camila, tu mamá, yo bien. Y familia, no, mi hermana, y tengo un gato muy lindo, ¿cierto? Es chévere que le usan a la familia también. Y entonces, ¿y tu papi? Entonces ella me dice, no, mis padres se separaron hace 12 años. Y yo pude darle un testimonio cortico, ¿cierto? Y entonces pude darle testimonio a Camila y pude abrir mi corazón y le dije, mi papá me abandonó cuando yo tenía 10 años y lo volví a ver después de 30 años. Pero en esos 30 años yo estaba atado. ¿Por qué estaba atado? Porque vivía con amarguras con referencia a mi papá. Lo odiaba, lo comparaba con otros papás. Ese papá sí es bacán, en cambio el mío eso. Y lo odiaba y le echaba la culpa de todo lo que me pasaba a mí. Pero la palabra de Dios dice que lo que hace mi papá, yo soy pecador porque soy malo. No es echarle la culpa al papá ni a la mamá. Usted es pecador porque usted es pecador. Y el Señor me dio la oportunidad de encontrarme con mi papá después de 30 años. Y le cogí su carita con esos ojos verdes hermosos. Y le besé su frente y le dije, papá, te amo con todo mi corazón. ¿Ustedes quieren sentir cómo me desaté? Sentí que me hubiesen quitado 30 bultos de piedras de mi espalda y me sentí libre porque lo solté. Estaba atado, no había perdonado, no había perdonado. Entonces él estaba atado, yo estaba atado, y el Señor le plació que por el amor que Él pone en nuestro corazón, porque Dios es amor, y si Dios mora en ti, tú tienes que amar. Y entonces me fluyó ese amor a un papá que nunca me dijo que me amaba, nunca. Pero yo sentí que Él me amó cuando yo lo amé primero.
Amén. Y eso es desatar, es soltar. Yo solté esa carga, desaté a mi papá. Amén. Y entonces mire lo que dice aquí. Los dos deudores, rápidamente. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Esto tiene que ver con Natalia y Zacar, porque todo el capítulo. ¿Sí? Por lo cual, por eso está diciendo, ¿sí ven? Gracias, mi hermano. Dice, por lo cual. ¿Por qué el Señor dice por lo cual? ¿Cuál? De lo que está hablando atrás. Jesús dijo 22. Jesús le dijo, no te lo digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, ¿sí? Es que como ahí hay un título, pensamos que es otro paseo. No, es todo un mismo tema. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. ¿Qué dice ahí? Repitan todos. ¿Le qué? Le soltó, le soltó, le soltó, le soltó. O sea, lo perdonó. Y el Señor lo desató. Lo perdonó, lo desató. El Señor lo desató. Dice por lo cual, es porque está hablando de lo mismo. Amén. ¿A dónde voy? Le soltó 18, 28. 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le abogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Mire cómo somos nosotros los cristianos. El Señor te perdonó, le perdonó una deuda gigante ese Señor. A nosotros nos perdonó toda semejante deuda, nos perdonó semejante deuda. Y nuestra hermana cometió un pecado contra nosotros y nosotros no lo perdonamos. Que es más pequeño que lo que el Señor nos perdonó a nosotros. Eso es lo que está hablando. Amén. Dice, mas él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿De qué? Perdoné. O sea que le soltó. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a sus hermanos sus ofensas. Ahí está tu diablo amarrado. No hay ningún diablo amarrado. Es perdonar. Si tú no perdonas, estás atando a tu hermano. Si tú no perdonas, lo estás desatando. Por eso el Señor dice que todo lo que tú perdones aquí se cumple Mateo 6, 14, 15, donde el Señor dice que si tú no perdonas a tu hermano, Él tampoco te va a perdonar. Hasta el momento, ¿ustedes vieron un demonio? Hasta el momento en ese capítulo que explica el perdón clarito, vieron que había que atar, desatar, anulo, decreto, declaro, confieso, arrebato. No hay nada de eso, mi hermano. Por favor, mire, coja Génesis hasta Apocalipsis y se encuentran todo ese vocabulario falso, satánico, me lo muestran, por favor. Y yo les pido disculpas. Pero hasta este momento
aprendamos. Mire, mi hermano, yo también me paraba y yo venía con esa propiedad y hablaba de lo que no sabía. Hablaba con una propiedad de lo que no sabía porque me pasaba lo de los micos esos. ¿Y por qué dice eso? Porque eso me dijeron. Pero usted fue y averiguó. ¿Cuántas veces el Señor no me ha puesto aquí como hoy? Me tocó otra vez. Uy, pero el pastor ya pasa equivocándose. Gloria a Dios que el Señor me dé la capacidad de reconocer que me equivoco. Porque el día que no lo haga, voy a caer. Entonces, mire, hoy, perdóname, le pedí perdón a Gabriel porque una vez me acuerdo que aquí en esta congregación, él me decía, a mí no me parece que a la mujer le decían pastora. Y entonces, ¿sabe qué decía uno? Yo decía, eso es un llamado. Eso es un llamado. O sea, porque a nosotros nos enseñaron eso. Una bendición que usted se equivoque porque así nunca lo llevaremos a ese trono del cielo. Gloria a Dios, para que me vean imperfecto siempre. Bendito sea el Padre. Porque el perfecto es Él nunca se equivoca, Él es Dios. Y uno repite cosas como, no, es que a las mujeres de Corinto no se les permitía predicar, pero las demás sí. ¿Dónde dice eso? Porque un pastor bobo dijo eso y nosotros repetimos. ¿Por qué no coge la banana? No, porque es que me cascan. ¿Pero por qué? No, sí está escrito. No, mi hermana, no, mi hermano, a mí me ha tocado este servidor pedir perdón muchas veces por repetir cosas de doctrinas, de hombres. Pero la gloria y la honra para Dios, que Él le plació revelarnos las Escrituras. No nos dejemos engañar por las multitudes. Créame, mi hermana y mi hermano, como dice el pastor Luis, que escuchó de otro pastor, yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Así que mi hermana y mi hermano, suéltense de esas congregaciones. Su pastor no es el de allá, su pastor no es el de acá, su pastor es Cristo Jesús. Amén. Él es el pastor de pastores. Pero en esta congregación el Señor levantó a este humilde servidor, a traerles el mensaje de salvación. Y sí es muy importante congregarme, sí es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo mandó. No es que a mí me parezca o no me parezca, yo tengo que hacer lo que el Señor me mandó, así me incomode, pero el Señor mandó a congregarnos como es de costumbre. El Señor lo hacía. Él dice la palabra que el Señor iba todos los sábados, al día de reposo. Iba al día de reposo a la sinagoga a leer ¿qué? El libro, dice, las Escrituras. Siempre Él iba, él siendo Dios, Él puede decir, no, yo no voy, yo soy el creador de todo. Él nunca mandó a hacer algo que Él no hizo. Y es de la misma manera que nosotros predicadores no podemos decir algo sin nosotros primero haberlo hecho. Así que mi hermana y mi hermano, toda esa doctrina que ustedes traen, primero pónganla aquí. Yo les suplico en el nombre poderoso del Señor Jesús que el trabajo mío y el del pastor Luis es guiarlos a ustedes para la salvación. Nótese que no tenemos ningún interés económico. A mí me importa 5 su plata. Perdone que les salga así, pero me importa 5 su dinero. No me importa nada. Lo que nos preocupa es su salvación. Amén. No es más. A mí no me interesa a mí no me mandaron a ser amigos como otros pastores. Que sean en prédicas, sean amigos de la gente, no ahora le dan un bibliazo y entonces uno tiene que salir de ese edificio a ser amigos, invitar a la gente a tomar un tinto, pero no lo cojo bibliazos. No, yo lo tengo que coger a bibliazos para que aprenda y abra los ojos. Yo no me mandaron a ser amigos, a nosotros nos mandaron a ser ¿qué? Discípulos, no amigos, porque los amigos se reúnen a fanfarronear. Nos reunimos a fanfarronear. Pero el discípulo
se reúne a obedecer las Escrituras. ¿Me hago entender? Así que yo les digo así con todo el amor: si hoy dejo de ser su amigo, la gloria y la honra para el Padre, porque yo ya dije lo que tenía que decir. Y lo dije con tanto amor como le habló un hijo mío. Y con tanto amor como el Señor me habló a mí. Porque yo no estoy aquí de gratis. El Señor me dio la juguetera más grande que le pone a un ser humano. A unos los han llevado con más suavidad, pero el Señor le plació a mí ponerme a llorar como una Magdalena todos los días. Y con un dolor en el corazón que no me lo quitaba ninguna medicina, nada. Yo dormía con un dolor en el corazón, pero yo sabía que era disciplina de mi Señor. ¿Y yo odié a mi Dios? No, lo amé porque me di cuenta que Él dice que el Señor a sus hijos, a quien Él ama, disciplina. Y hoy, por ese amor que les tengo a todos ustedes, estoy parado aquí ejerciendo disciplina como el Señor me mandó. Amén. Dejemos a un lado la arrogancia, por favor. Si yo no sé lo que está aquí, le prometo que le digo: voy a estudiar, estudiemos los dos y busquemos, porque yo no le voy a dar una respuesta ligera de hombre, le voy a dar una respuesta de las Sagradas Escrituras. Hay temas álgidos, como por ejemplo el arrebatamiento. Por favor, no se metan ahí sin conocimiento. La soberanía de Dios, no se metan ahí sin conocimiento. No les quiero decir que no investiguen, sí, pero busquen al líder. Si usted va a una guerra y se va sin líder, los matan a todos o se matan unos con otros. Por lo menos el líder hace que vivan 2 o 3, pero siempre tiene que usar el líder, porque cuando lidera una persona que no entiende, se forman las sectas religiosas, como se formaron todas esas sectas que yo les puedo enumerar. Empezaron apartados del líder. Entonces, mi hermana y mi hermano, hay temas álgidos como por ejemplo el don de lenguas. El don de lenguas, yo le invito, mi hermano, hay una prédica que ya el pastor Luis hizo, hay un estudio que también se hizo, y cuando quiera nos sentamos con un cafecito con leche, unas galletitas, y empezamos a charlar y miramos las Escrituras, qué nos dicen, qué nos dicen, qué nos dicen. Por favor, son inventos de hombres. Si tienen dudas de cualquier tema doctrinal, vengan a los líderes y charlamos. Si ustedes quieren hacer un estudio en su casa, hagan lo que el Señor Jesucristo mandó en Hebreos. Vámonos para Hebreos 7, creo. Sigamos las Escrituras. Yo porque tengo que hacer lo contrario a las Escrituras. Cuando yo no hago lo que dice las Escrituras, estoy en rebeldía. Cuando yo no hago lo que el Señor Jesús me manda, pues sencillamente no estoy en bendición. ¿Lo encuentro ahí? Hebreos 7. Hebreos 13, 17. Discúlpenme. Es que Hebreos 13 habla por allá, pero de este señor de Melquisedec, 17, 14. El 13, 17. Pero antes del ir al 17, péguense una pasadita por el 13, 8 para que nos entendamos de una vez por todos que el Señor es el mismo. Dice ahí: Jesucristo Mismo, ayer, hoy y por los siglos. Si el Señor dijo ayer que atar y desatar es perdonar o no perdonar, eso está escrito desde siempre porque Él lo escribió. Dice que Él es el mismo, que Él no cambia. 17. Obedecer a vuestros ¿y qué? Sujetados a ellos, porque ellos velan por como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien del todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto, dice el apóstol. Pero está clarito ahí, eso es un mandato. ¿Yo me puedo saltar esto?
Yo no me lo puedo saltar, mi hermano. Si al Señor le plació sacarnos de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Venezuela, y los puso aquí es donde los sembró, y ahí hay un pastor que él constituyó, y ahí dice que tienen que obedecerlo. Así es las Sagradas Escrituras. ¿Usted cree que para mi esposa con un carácter fuerte de líder le ha sido fácil sujetarse a mí? Pero le ha tocado porque la Sagrada Escritura le mandó, y a ella tiene que obedecer más a los hombres, más a Dios que a los hombres. Para cerrar, Hechos 5:29, por favor. Por favor, grupo de alabanza. Hechos 5:29. No se les olvide nunca esto. Si el Señor dijo, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, aquí los apóstoles, los discípulos de Jesús, el Señor les puso esto en el corazón. Pastor Bill, por favor, me lee Hechos 5:29 con voz de pastor fuerte. Dice así la palabra de Dios. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y si Dios mandó que tiene que sujetarse a los pastores, hay que obedecerlo, porque hay que obedecer más a Dios que a los hombres. Dios les bendiga. Los amo mucho en Cristo Jesús. Amén. Amén.